Hola amigos del mundo, bueno, nos reunimos una semana más para comentar lo que el mundo nos tiene deparados en este resumen de noticias en 7 días. Vivimos en una sociedad de fobias, o sea, una obsesión irracional al miedo hacia una situación o a un objeto. El objeto de la fobia hacia Occidente la representa por estos días el islamismo extremo, y hoy en Londres se manifestó el efecto inverso. Salió a la luz en su forma más violenta la llamada islamofobia, o sea, el odio y miedo irracional hacia todos los musulmanes. Reacción extrema a los ataques terroristas de los últimos años. Finsbury Park, que es uno de los barrios más diversos, culturalmente hablando, en el norte de Londres. Alberga la población algerina más grande del país. Antes fueron los inmigrantes irlandeses los que dejaron una marca en este suburbio de clase trabajadora. Bueno, como decía hoy un hombre de mediana edad, decidió usar los mismos métodos salvajes del ejército islámico y dirigió una camioneta hacia un centro de ayuda musulmana en una mezquita del barrio. Fue un imán, o sea, el jefe religioso de esa mezquita, quien previno que la multitud matara a golpes al individuo. Hoy, según las autoridades, la extrema derecha inglesa es o puede convertirse en una fuerza tan siniestra o asesina como el propio Estado Islámico. Claro que los valores de las sociedades occidentales son totalmente diferentes a las sociedades musulmanas, pero donde estas dos tendencias conviven, deberán encontrar una forma de entendimiento, recordando que en Occidente no hay lugar para ningún tipo de imposición religiosa. Convivir en paz es una tarea cada vez más difícil cuando se lidia con extremos de todo tipo, extremos que son, como las fobias, absolutamente irracionales. Irracional puede ser también algunas veces la naturaleza, como lo fue en Portugal el fin de semana pasado. Más de 60 muertos y otros tantos heridos causó un incendio forestal en la ciudad de Pedrogao Grande, en el centro del país. La causa aparente fue un rayo que alcanzó un árbol. Las imágenes son propias del infierno dantesco de Dante, en su novela. La mayoría de los muertos fueron los alcanzados por las llamas en sus coches, en la carretera, al tratar de huir del lugar. Bueno, nuevamente un auto para matar, en esta oportunidad en el centro de París. Trató de estrellarse contra una camioneta policial en el Gran Palais, en la avenida Champs-Élysées. El único muerto fue el terrorista y en el vehículo se encontraron explosivos y armas. El hombre, un francés de 31 años, era conocido por la policía y tenía permiso de portación de armas. Digo, era conocido por sus tendencias extremistas. Me pregunto por qué no lo detuvieron antes. Vivimos en un estado de guerra donde ninguna precaución es suficiente. Por supuesto, respetando la ley. No hace falta recordar que desde el ataque a Charlie Hebdo, allá en enero de 2015, se sucedieron ataques extremistas en París y en Niza, solamente hablando de Francia, que dejaron casi 400 muertos. Como digo, toda precaución es poca. Volviendo al Reino Unido, finalmente han comenzado en Bruselas las negociaciones por el llamado Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto va a venir en forma muy difícil, las negociaciones tanto económicas como sociales, sobre todo en el tema inmigratorio, llevarán a Inglaterra muchas veces a enfrentarse a Europa. Nos vamos a Siria y allí ese país ya no resiste más bombas. Es Irán ahora quien, en reacción al ataque a su parlamento la semana pasada, que mató a 18 personas, lanzó misiles en contra de bases terroristas del Estado Islámico. Esto es extraño, ya que es la primera vez que Irán reconoce lanzar misiles desde su territorio hacia Siria, ya que Irán es un aliado, no diría natural, pero sí permanente, del régimen de Bashar al-Assad en Siria.
Para finalizar, nos vamos a América Latina, en donde Colombia no da crédito a lo sucedido. Una bomba explotó en uno de los centros comerciales más conocidos de Bogotá, matando a 3 personas e hiriendo a 9. En medio de las negociaciones del gobierno con las guerrillas colombianas, tanto el Ejército de Liberación Nacional como la FARC, se produce este atentado que todas las partes deploran, aparentemente, pero que deja en claro que para una parte de la guerrilla activa no hay tratado de paz posible. Como dije ya en informes anteriores, nunca un acuerdo de paz es positivo si no se basa en el acuerdo con la ley, o sea, con la justicia. Y al menos se demuestra que el sistema judicial colombiano podría haber hecho honor a las 260.000 personas muertas en más de 60 años de guerrilla. Como digo, sin justicia no hay recuperación social posible. Desandar caminos ya andados parece ser la lógica de la política de Donald Trump en Estados Unidos. Ha desmantelado el acuerdo con Cuba alcanzado por el expresidente Barack Obama. Conozco de cerca la oposición de los republicanos exiliados en Miami, cubanos, claro. Su argumento, no negociar con un gobierno autoritario comunista. Si esto es parcialmente válido, nada tiene que ver un pueblo que sigue sufriendo y que sigue representando las consecuencias de un embargo irracional declarado hace ya mucho tiempo, como dije, hace 60 años, en una guerra fría que no tiene sentido en el nuevo escenario geopolítico mundial. Para finalizar, definitivamente, se ha propuesto al primer ministro canadiense Justin Trudeau para mediar en el conflicto entre el gobierno y la oposición venezolana. Así lo sugirió el ministro de Relaciones Exteriores peruano, pero altos mandos chavistas admiten que no es posible que nadie intervenga y advierten al mundo que mejor abstenerse. Me pregunto nuevamente hasta qué punto el mundo puede asistir a la muerte y la barbarie dentro de países con dictaduras o religiones extremas. Con esta pregunta me despido. Hasta la próxima semana en este resumen de noticias en 7 días para el mundo. Silvina Vázquez.